Sí, bueno. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, amén. Vamos a orar, hermanos. Yo los invito a que nos pongamos de pie un momentito. Padre, te damos las gracias en esta mañana por todas tus bendiciones y por tus misericordias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí, Señor, tú has sido misericordioso y hasta aquí, Padre, tú nos has sostenido. Te damos gracias y en esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes este tiempo, Señor, y que seas tú el que hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, a nuestras mentes, que no sean los ideales, que no sean los conceptos, que no sean el yo creo, el yo me imagino, el yo pienso, sino que sea tu palabra, Señor, la que hable hasta lo profundo de nuestro corazón. Padre, porque creemos que solamente tú puedes cambiar las vidas, que solamente tú puedes cambiar a las personas, Señor, porque nosotros no somos nada, no tenemos nada y dependemos absolutamente de ti. Te damos gracias en esta hora y ponemos todo delante de ti, Padre. Asimismo, en el nombre de Jesús, reprendemos al enemigo de nuestras almas, reprendemos cualquier distracción, cualquier palabra malentendida, cualquier concepto que no te glorifique, que no te dé gloria y que no te dé honra, Padre. Te damos las gracias y reconocemos y confesamos que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de nuestras vidas y que dependemos de ti y que a ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la majestad en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer una parte de la Escritura, hermanos. Yo sé que mi hermano Elías dio la bienvenida. Yo también les doy la bienvenida a las personas, nuestros hermanos, si son hermanos en la fe. Las personas que nos visitan, ¿ustedes asisten a alguna otra congregación o es la primera vez que vienen a un lugar como este? Ya asisten, ok. Ah, qué bueno. Gracias a Dios. Hago la pregunta, hermanos, porque cuando hay almas nuevas, pues tenemos que llevar el mensaje de salvación. Es un crimen no decirle a una persona que esté aquí entre nosotros y que sea nueva: Jesucristo te ama y Él pagó el precio por ti en la cruz. Entonces, por eso la pregunta, hermanos. ¿Conocemos el Evangelio? Bueno, entonces, sabemos de lo que hablamos, hermanos. Dice la palabra del Señor. Le voy a invitar a que vayamos a Mateo, una parte muy conocida del Evangelio de Mateo. Capítulo 13, hermanos. Cuando usted lo tenga me dice un amén. Le quiero decir que hoy vamos a leer bastantito. Entonces, yo sé que cuando leemos, a veces el sueño nos quiere distraer, nos quiere ganar. Voy a tratar de, no se lo prometo, pero voy a tratar de no dormirlo y espero que usted trate de no dormirse. Dice Mateo 13, versículo 1. ¿Lo tenemos? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, y cuál a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga.
Esta parábola, hermanos, este pasaje es muy conocido. Los 3 evangelios lo narran. Y todos seguramente lo hemos escuchado, lo hemos leído, alguna vez hemos escuchado alguna predicación. Si seguimos leyendo, Jesús explica que no a todos les es dado conocer los misterios del reino, y después explica la parábola. Y vamos a ver lo que dice a partir del versículo 18. Amén. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, el Señor nos está hablando de 4 situaciones, de 4 tipos de personas, de 4 momentos que pasan, y esto es algo real, no es algo inventado. El primero dice que cuando el Señor explica la parábola, dice que aquella semilla que cae junto al camino y vienen las aves y la comen, son estas personas que alguna vez les hemos hablado, que alguna vez usted ha hablado del reino, de la palabra, de la salvación de Jesucristo. Y ellos no aceptan. Si nosotros vemos, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y muchos seguramente nos hemos enfrentado a esto, ¿no? Le hablamos a alguien y simple y sencillamente nos dicen en otra ocasión: no me interesa, yo tengo mi fe, tengo mi religión, etc. Esa es parte de la semilla, hermanos. Luego sigue diciendo la palabra: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta segunda semilla, hermanos, y aquí es importante que nosotros entendamos cuando predicamos el evangelio. Si usted alguna vez le ha dicho a alguien, ven al Señor y todos tus problemas se acabarán, usted le está echando una mentira, usted le está diciendo una mentira del tamaño del mundo. Venga al Señor y yo le puedo decir, y sus problemas aumentarán. Y aunque usted me vea feo, es una verdad. Y eso tiene una explicación, no nada más es porque pues ahora que soy cristiano me va peor, no. Ahorita lo vamos a entender. Pero muchos vienen al evangelio, aceptan el evangelio, algunos levantan su mano, pasan, hacen la confesión de fe, inclusive hay quienes se pueden bautizar, pero dice la Escritura, si nosotros volvemos a leer, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene ¿qué? Raíz en sí. Fíjense qué importante, hermanos, el tener una raíz. ¿Qué pasa cuando una planta no tiene una raíz, hermanos? Se va a secar. ¿Sí? Ahora, como cristianos, usted piense, usted medite, ¿cómo logramos tener una raíz? ¿Qué necesitamos para que una planta también eche raíz? Y quienes hemos leído podemos comenzar a pensar, ir por las naciones y ¿qué hagamos? ¿Prediquemos? ¿Qué dice el Señor? Ir por las naciones, sí. Pero antes, ¿qué dice? ¿Que hagamos qué? Discípulos. Tengo que sembrar la palabra, pero tengo que tener la obligación y el compromiso de a esa persona que yo le he predicado la palabra, como cuando usted compra su planta, luego le compra la maceta, o si usted tiene un jardín, ¿qué hace? Pues le hace un hoyo, pone la plantita, compra tierra especial, le compra abono, la riega, la cuida, la poda, le compra insecticida, abono, etcétera. Usted le dedica tiempo a esa planta. Así es cuando predicamos el evangelio. Y entonces, hermanos, muchos vienen al Señor, venimos al Señor, pero adivine que
comienzan las pruebas. Y no sé si usted ha escuchado cuando dicen, es que antes estaba mejor, antes me iba bien. El Señor a mí no me escucha. El Señor seguramente está muy ocupado. Es que era mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay una raíz. Vienen las pruebas, vienen las luchas, porque a todo cristiano, sin excepción, todo cristiano tiene que ser probado. Todo cristiano tiene que vivir momentos en una barca, y como decíamos, que en esa barca vaya Jesús, y cuando usted va en esa barca, los vientos y las olas se levantan de una manera tremenda. Todo cristiano tiene que pasar por pruebas, todos. ¿De qué tamaño, de qué índole? No lo sé, pero el Señor sí. Porque el Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Entonces el Señor nos prueba de una manera diferente porque sabe que esa prueba va a hacer en nosotros el efecto que Él quiere que tenga en nuestra vida. Entonces a lo mejor el Señor hoy me está probando en el área económica de una manera muy, muy, muy fuerte, pero Dios quiere que yo tenga una enseñanza a través de esa prueba. A lo mejor hoy mi salud está en una situación muy adversa, pero el Señor quiere que yo tenga esa prueba. Y así en cada área de la vida, hermanos. Pero volviendo a lo que estamos leyendo, estas personas que representan esta semilla, dice la Escritura, es de corta duración, pues al venir la aflicción, a la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Tropiezan y se van. Yo me acuerdo de un hermano que alguna vez predicaba cuando dice Hebreos que nos despojemos y corramos con paciencia la carrera que tenemos. Y cuando vamos en esa carrera, hermanos, muchos tropezamos. Y este hermano predicaba y decía, algunos nos llegamos a quebrar, nos llegamos a fracturar y nunca nos levantamos. Y ya no seguimos en esa carrera. Y eso es una realidad, hermanos. Y aquí es lo que nos dice, que tropiezan. Y se acabó. Y muchos, y la predicación es para que usted diga, ay, sí es cierto, fulanito. No, es para que nosotros tengamos cuidado de nuestra vida, hermanos, de nuestra vida espiritual. Sigue diciendo la palabra. El 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y aquí, hermanos, debemos de tener cuidado. Porque si usted lee, si usted lo analiza, si usted le pide al Señor dirección, este tipo de semilla no tropieza, no se va. Este tipo de semilla está sentado muchas veces en las congregaciones. Pero hay un afán más grande. ¿Y se hace qué? Nada más usted está leyendo, mi hermano Manuel. Se hace infructuosa. ¿Qué es eso? ¿Que no hay qué? No hay fruto. No hay fruto. Hay personas que venimos a la iglesia por años, pero por años, y nunca tenemos un fruto. Siempre andamos batallando. Pero el afán, dice la Escritura, que nos gana ¿qué? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. El afán de este siglo. Y nos afanamos a esta vida. Y toda la vida andamos afanados. Pero no hay un fruto. Y ese fruto, hermanos, ¿cuál es? Hay quienes dicen, es que tu fruto es que traigas almas al evangelio. Yo difiero, no con esto no quiere decir que no prediquemos, que no busquemos que se conviertan las personas, no. Pero cuando la palabra nos habla de un fruto, el cristiano debe de tener un fruto del que habla Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22, que es, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y me falta uno, y la fe. Ese es el fruto del Espíritu.
Pero hay a quienes el afán y el engaño de la riqueza de este mundo hace que este fruto no esté en nuestra vida. Entonces muchos en nuestra vida no hay amor. ¿Por qué? Porque el afán me ha ganado y entonces no hay amor en mi vida. La fe. ¿Cuántos no vamos luego con nuestro hermano Alejandro, el pastor, y hermano, ore por mí, pida por mí? Y no que esté mal, pero buscamos la fe de alguien más tenga un efecto en nuestra vida. Paciencia. ¿Cuántos somos pacientes? Benignidad, bondad, la templanza. Eso es parte importante en la vida del cristiano, es necesaria. Y esto es para que nos autoexaminemos. Al final del día, ese es el propósito de la Escritura, que yo me autoexamine. No que examine aquí al joven y que yo diga, a ver, Joram, no, Joram, fíjate que aquí te falta. No, es para que yo me ponga así y yo diga, caray, sí es cierto, yo no soy paciente. Luego los hombres somos poco pacientes, ¿no? Y en toda nuestra vida tenemos que ser pacientes. Pero lo más importante es el amor. El amor que debe de haber. El gozo, hermanos. ¿Cuántos estamos gozosos? Siempre las hermanas son más gozosas. Eso es innegable. O gritan más, no sé, pero es una realidad. Entonces, esta semilla, hermanos, cuidado, porque esa semilla habita entre nosotros y nosotros podemos ser parte de esa semilla y podemos vivir engañados. Inclusive hay quienes podemos estar, a lo mejor yo estoy aquí tocando, estoy aquí predicando, pero en mi vida no hay fruto. Eso es algo necesario en la vida del cristiano, el fruto. Luego sigue diciendo la Escritura. El 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué, hermanos? Y entiende la palabra. Y da fruto. Pero no solo da fruto, sino que y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Nosotros, hermanos, debemos de estar en esta cuarta semilla. Esta es donde nosotros debemos entrar y todos. Es lo que nos conviene, es lo que necesitamos en nuestra vida. Nosotros debemos de entender la palabra. El evangelio, hermanos, no es para hacernos ricos. El evangelio no es para hacer fortunas. Que Dios le puede bendecir, sí, yo no dudo de Dios. Dios le puede bendecir de una forma extraordinaria. Pero si usted viene a Dios pensando en que Dios le va a dar todas las riquezas y todos los bienes de este mundo, está usted equivocado. El evangelio, hermanos, no es un salvavidas en la vida. Porque hay quienes nada más lo tenemos de salvavidas. Venimos cuando necesitamos y cuando no nos desaparecemos. Yo siempre me acuerdo y se me quedó muy claro una petición de un hermano hace muchos años, que él iba a los servicios entre semana y siempre iba y hermanos, tuvo trabajo y ¿saben cuándo se volvió a parar entre semana? Jamás se volvió a parar. A mí se me quedó muy grabado ese ejemplo. Porque muchas veces queremos a Dios como el salvavidas. ¿Tengo problemas? Voy con Dios. ¿Se resuelve mi problema? Jamás me acuerdo de Dios. Hoy mi esposa precisamente me decía eso. Me decía, ¿cuántas veces has escuchado que alguien se levante y diga, hermanos, hoy le doy gracias a Dios porque estoy gozoso y porque en mi vida no me falta nada, el Señor me ha bendecido? Pocas veces. Porque cuando estamos bien, hermanos, pues sí, ahí está Dios. El evangelio no es para salvavidas, hermanos. Nosotros debemos de ser iguales en las buenas y en las malas. Y la palabra lo dice, no crea que yo me lo estoy inventando. Pero a nosotros nos conviene ser, o necesitamos ser,
de la cuarta semilla. Que oímos y que entendemos la palabra. La palabra, ¿cómo la debo de entender? Que es un regalo que Dios me ha dado cuando yo no lo merecía, que yo era inmerecedor de ese regalo y que Dios me lo ha dado, y que la promesa que Dios me ha dado es vida eterna, no en este mundo, no en esta tierra, sino allá donde nunca nadie de nosotros ha estado y que algún día estaremos por fe, y que todo esto es por fe y en fe. Y que yo lo que debo buscar, como dice Colosenses, son las cosas que están allá arriba. Ahí debe de estar puesta mi mirada, mi visión. Y que aquí simple y sencillamente voy de paso. Y que sí, como decimos, Dios me puede bendecir, Dios me puede dar casas, me puede dar bienes, me puede dar mi coche, me puede dar lo que usted guste y mande. Pero eso es temporal, es pasajero. El día que el Señor me llame, todo lo que yo tenga aquí se va a quedar. Eso es una realidad. Ahora, ¿por qué nos conviene? ¿Por qué necesitamos ser de esa cuarta semilla? Vamos a tocar 3 puntos nada más. Primero, ¿por qué necesito yo dar fruto? ¿Por qué necesito yo ser de esa semilla que da fruto? El fruto, hermanos, la misma palabra me dice que hay quienes los da al 100, hay quienes los da al 60 y hay quienes los da al 30 por 1. Eso depende de la capacidad y de lo que yo busco a Dios y de la forma en que Dios me usa. ¿Sí? Si yo doy fruto, pero yo soy de los que vengo cada 8 días y nada más en la mañana, pudiendo venir más días, pero no, yo vengo nada más esos días. Leo mi Biblia, oro, ayuno cuando puedo, doy mi ofrenda, me reúno, soy un cristiano de testimonio, pero no vengo demasiado. A lo mejor yo doy fruto al 30, porque sabe, el Señor no me va. Imagínense que el hermano Ariel viene los domingos y en la mañana, y entonces yo vengo con mi hermano, ¿dónde está mi hermano Toño Villalobos, líder de la alabanza? Está ahí atrás. Le digo, hermano Toño, yo quiero ministrar, pero ¿sabes qué, Toño? Nada más los domingos en la mañana. Señor, abre tu iglesia, Ariel, para que hagas lo que quieras, ¿no? Entonces seguramente el Señor no me va a dar que yo dé fruto al 100, me va a dar al 30. ¿Sí? Entonces yo ando en el 30, ahí voy. Pero el hermano que es esforzado, que llega aquí desde las 7 de la mañana, que anda poniendo, que anda colgando, seguramente el Señor lo va a usar y él va a dar fruto al 100. ¿Sí me explico? El hermano que busca al Señor, que se levanta en las madrugadas, que te habla, oye hermano, ¿qué necesitas? Oro por ti, te llevo, ven. Ese hermano va a dar fruto. Y así entonces el Señor nos da a cada uno de nosotros conforme a nuestra capacidad, conforme a nuestro compromiso con Él, conforme a lo que Dios quiere y establece en nuestras vidas, porque Él da como Él quiere también. Eso ya depende. Lo importante es que necesitamos dar fruto. Ahora, ¿por qué? Decíamos, por el amor. ¿Cómo que por el amor? Vamos a Romanos y ahorita vamos a ir entendiendo mucho de lo que hemos hablado, hermanos. Vamos a leer bastantito, pero bueno. Vamos a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 5. Cuando la tenga me dice un amén. Versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, ¿qué, hermanos? Pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé si usted lo medita, si usted lo analiza, pero esta parte de la Escritura, wow. Y comienza el apóstol Pablo. Justificados pues, ¿por qué, hermanos? Por la fe. Porque la vida en Cristo es, hermanos, en fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, usted y yo tenemos paz para con Dios. Hoy usted y yo estamos en paz con Dios. Por el sacrificio de Jesús. Estamos en paz. Pero también, seguramente cuando Pablo escribe esto y lo leen nuestros hermanos en la iglesia de Roma, y no me refiero a la iglesia popular, sino a la congregación de aquellos tiempos en Roma, imagínense cuando Pablo les dice, y no solo esto, sino que también en el versículo 3, nos gloriamos en las... ¿Está usted meditando? ¿Está usted analizando? ¿Está usted siendo consciente de lo que acaba de leer? ¿Nos qué? Y eso es una verdad, hermanos. Pues ya el Señor me lo puso aquí. Hermano Manuel, usted es un hombre de fe. Y todos sabemos lo que ha pasado a nuestro hermano Manuel. ¿Usted se goza en las tribulaciones, hermano Manuel? Amén. Usted estuvo al borde de la muerte, hermano Manuel. ¿Cuánto tiempo estuvo con oxígeno? 2 meses y medio. Y ahí, hermano, usted se gozaba. Bueno, no crean que yo le dije que se pusiera aquí, él ahí se quedó, se puso él solito. Pero el hermano Manuel, quienes no saben, él estuvo muy, muy grave por COVID. Y hace poco tiempo, hermanos, a él le detectaron cáncer de próstata. Y ese cáncer le invadió los huesos en su cadera, en sus hombros y en su cabeza. Y hace algunos domingos, si usted estuvo en la tarde, él trajo sus estudios donde sus antígenos andaban, pero el más alto, andaban en 3,600 su estudio cuando le detectaron el cáncer. Es una cantidad exorbitante, 3,000 y tantos el antígeno. Y él viene con los nuevos estudios y trae 2.7. Él se puso solito. Pero ¿cuándo nos gozamos en la tribulación? ¿Se da usted cuenta? Dirá, hermano Ariel, ¿qué tiene que ver? Todo lo tiene que ver, hermanos. Nosotros debemos dar fruto. ¿Y por qué debemos dar fruto? Por el amor de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribía esto a los romanos, que tuvieran se lo leo nuevamente, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Yo me debo de gloriar en las tribulaciones. Seguramente le dijeron, oye, Pablo, pues, ¿qué tomaste, Pablo? ¿De cuál fumas, Pablo? Siendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu, hermanos. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, hermanos, ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de dar fruto, debemos de perseverar. Yo sé que esta palabra perseverar para muchos es como ponerle sal a una herida, porque nos dicen, no, claro que no, el evangelio no es perseverar, nosotros somos salvos y se acabó. No, la palabra nos invita a que perseveremos, y tenemos que perseverar. Entonces, el amor es algo por lo que nosotros tenemos que perseverar.
Y dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió por nosotros. Nosotros éramos impíos, hermanos. Nosotros éramos dignos de condenación, de muerte, hermanos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos ha de morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no sé si usted se goza, hermanos. Yo no sé si usted lo entiende. Pero fíjese lo que dice. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Vida por vida. Seguramente aquí muchos padres dirían, yo daría mi vida por mi hijo. Yo daría mi vida por mi esposa. Pudiera ser que algunos ha de morir por el bueno, pero luego dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor, hermanos. Eso nos invita y eso nos lleva a perseverar, hermanos. A que nosotros perseveremos y sigamos adelante, hermanos. A que nosotros no nos afanemos en esta vida. No nos dejemos engañar por las riquezas, sino que sigamos adelante, hermanos. Amén, hermanos. Es un discurso de Pablo, hermanos, que si nosotros lo meditamos cuando él habla de este amor de reconciliación entre Dios y el hombre, cuando nosotros éramos enemigos de Dios y que ahora somos justificados, esto nos debe de llevar a pensar en ese inmenso e inexplicable amor de Dios para con nosotros. No siendo nosotros nada, ese amor tan grande e inexplicable de Dios. Eso nos debe de llevar a nosotros dar fruto, hermanos. Amén. Número 2, hermanos. Romanos 8:24. ¿Por qué nosotros debemos de perseverar dando fruto, hermanos? Punto número 2. Y esto es algo bien importante. La obra no es nuestra, hermanos. La obra no es de nosotros. Y dice así la Escritura, ¿la tenemos? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y volvemos a hablar de lo que no se ve, de la fe, hermanos. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Siguiente, 8:28 de Romanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Si yo medito, hermanos, aquí yo puedo entender mucho de lo que hemos estado hablando esta mañana. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, hermanos,
todas sin excepción, todas las cosas. Yo sé que a veces es bien complicado y bien difícil. La obra, hermanos, como decíamos, no es nuestra. Y la obra que Dios ha empezado en cada uno de nosotros, no crean que es una obra improvisada, que de pronto hoy dijo el Señor, caray, hoy yo tomo por mi hijo a Iván. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo trato a Iván? No. Desde antes de que Iván naciera, Dios ya tiene perfectamente el propósito en su vida. Desde antes de que nosotros naciéramos, y no estoy hablando de predestinaciones, no va a decir, el hermano Ariel ahora, no. Dios todo lo sabe y todo lo conoce. No crea que a Dios de pronto le sorprende. No crea que como a nosotros en las madrugadas que nos hablan, oye, pasó esto y sí, que nos sorprenda. No. Dios lo sabe todo. Dios tiene todo controlado. Por eso el Señor a través de Pablo nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros podemos pensar todo lo que ha pasado, hermanos, todo lo que está pasando. Ha sido muy doloroso, ha sido muy difícil. Y hay quienes, alguna vez yo le he dicho, hay quienes ya vamos aquí, luego volteamos y decimos, sí, me acuerdo en aquellos años, qué difícil fue, qué doloroso, qué triste, pero aquello que pasó ahora me ha permitido estar aquí. Yo lo creo y alguna vez lo hemos compartido, no es una casualidad que hoy estemos aquí. Muchas veces pensamos y decimos, híjole, ese mensaje era para el que se sienta aquí. No, porque nosotros estamos aquí. Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros que estemos aquí esta mañana. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Qué difícil ha sido. Y entonces, en medio de esas circunstancias, hermano, a veces, cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones muy adversas, cuando todo pasa, fíjese, si usted leyó y puso atención lo que dice anteriormente, dice el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? ¿A poco usted no ha tenido problemas que luego no puede ni pensar, no sabe ni cómo resolverlo? Es más, hay quienes se quedan hasta en shock. Y la palabra dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces no sabemos ni qué pedir, hermanos. No sé ni cómo, no sé ni qué. Es más, no sé. Pero fíjese lo que dice la palabra. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se da cuenta cómo Dios tiene todo? Porque la obra no es nuestra. A lo mejor muchos hoy vivimos preocupados de cómo hacer, cómo trabajar en la obra, qué poner, qué quitar, qué hago. La obra no es nuestra. El fruto del que hablábamos al 100, yo tengo que buscarle a Dios y el Señor me va a dar a mí. Claro, tengo que tener un compromiso, porque si no hay compromiso, pues seguramente no tendré un fruto al 100%, ¿verdad? Pero la obra no es nuestra. Y sigue diciendo, hermanos, vamos al 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. Amén, hermanos. ¿Seguros? ¿Vamos bien? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra no es nuestra. La obra no es mía. Yo dependo completamente del Señor. Y si nosotros leímos, ni el diablo, hermanos, estos días que pasaron, muchos no entendemos y nos volvemos a meter. Qué triste, hermanos, ahí en el Facebook. ¿Qué te decía, Esdras? Que el Facebook, ¿para qué sirve? Para delatarse, ¿verdad? Porque cantidad de personas que yo alguna vez conocí, bueno, que conozco y que alguna vez creí que tenían un poquito de temor de Dios, que se publican. Bueno, ese es otro rollo. Pero si usted se anda metiendo en eso, cuidado. Pero déjeme decirle que si usted depende del Señor, ni porque le intenten hacer algo, porque ni principados, y aquí lo dice la Escritura, ni el diablo, hermanos, ni el diablo puede a usted, puede a mí separarnos del amor de Cristo. Pero tenemos que estar en el Señor. Tenemos que estar en el Señor. Y la obra no es nuestra. Porque si usted leyó, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Eso habla del enemigo, hermanos. Del enemigo de nuestras almas. Ni él va a poder. Porque la obra no es nuestra. Entonces nosotros debemos de perseverar y de dar fruto por amor, hermanos. Porque la obra no es nuestra. Y yo le voy a invitar. Ese reloj sí va bien, ¿verdad? Sí. Tenemos la cena hoy, ¿verdad? Perfecto. Le voy a invitar a que vayamos, hermanos, a Filipenses, capítulo 3. Y nosotros debemos de considerar, hermanos, que todo lo que ha pasado en nuestra vida, como le decíamos, todo, es porque Dios tiene un propósito. Siempre tiene un propósito. Las oraciones si usted ora por sus hijos, usted siga orando, usted siga hablando, porque siempre hay un propósito. A lo mejor, tristemente, muchos hijos no vienen a la palabra hasta que papá o mamá muere. Y muchos dan su testimonio, es que mi mamá, mi papá me hablaba. Pero cuando ellos vienen al Señor entienden ese propósito. A lo mejor hoy tu hijo no lo entiende, pero tú dale un tropiezo grande, tremendo a tu hijo. Yo sé que mi comentario puede ser muy cuestionado porque yo no soy padre. Pero no confíes en tu hijo. Cree en tu hijo, créele, claro. Pero no confíes en qué sentido. Revísale el celular, chécale la lap, ve qué ve, dónde se mete, sus amigos. Y el día de mañana él agradecerá eso. Por eso nuestra sociedad está tan perdida, hermanos, porque los valores, los principios los estamos tirando a la borda, las buenas costumbres. No sé hasta cuándo el Señor nos tendrá, y si lo veremos, pero este mundo va caminando a que un día la familia dejará de existir, hermanos. Tal como la conocemos, la familia se acabará, tal como la conocemos. Ese es parte de los planes, hermanos, del enemigo. Pero bueno,
Les decía, vayamos a Filipenses, y como decía, no te afanes, no te preocupes cómo dar el fruto, la obra no es nuestra, tú deja que el Señor haga la obra y Él te dirá dónde y cómo vas a dar el fruto que necesitamos. Entonces hablamos de Filipenses capítulo 3, amén hermanos, si les dije 3. A ver, permítame hermano. O no le dije cuál, no, es Filipenses 1, hermanos, perdón, Filipenses capítulo 1, versículo 3. Amén, hermanos. Dice así la palabra: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué, hermanos? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él, hermanos, empezó una obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. La obra no es nuestra, hermanos. La obra no depende de nosotros. Sí, tenemos que buscar del Señor, como decía al inicio ahí en Mateo, que esa semilla, hermanos, que cae en buena tierra, oye la palabra y ¿la qué? ¿Y la qué, hermanos? Y la entiende. ¿Se acuerda? Amén, hermanos, o ya nos ganó la pesadumbre. Ahora fíjese, alguna vez lo comenté, esta carta a Filipenses, el apóstol Pablo la escribe estando él en una prisión romana, y es una de las cartas donde la palabra gozo o alegría, dependiendo, hermanos, se menciona más veces. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo, estando en estas circunstancias, él podía expresar esa alegría, ese gozo? Y el último punto, hermanos, para que ya no nos pese esto. Isaías 40, 28, hermanos. ¿Por qué yo debo de perseverar? ¿Por qué debo de dar fruto? Sé que es por amor, sé porque la obra no es nuestra. Y aparte, hermanos, el perseverar y el dar fruto es la única manera, hermanos, en que yo puedo tener fuerzas en este mundo. Y ahorita me va a entender. Isaías 40, versículo 28. Este versículo me encanta. ¿Lo tenemos? Y dice así la palabra: ¿no has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Amén, hermanos. ¿Usted lo cree? Y luego dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Se da cuenta de la grandeza de nuestro Dios? Pero no solo eso, hermanos, sino que sigue diciendo el siguiente versículo: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y luego el 30 nos dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Si los jóvenes, hermanos, si los muchachos se cansan, no digamos los que ya no somos jóvenes, ya ni lo contamos, ¿no? Lo que decimos, hermano Manuel, todo nos duele, ¿verdad? Todo nos duele. Pero si los jóvenes luego no pueden. Y luego cuando les digo a los jóvenes, no hombre, a mí no me vengas con eso, yo a tu edad, pues ¿cómo es posible? Cansado, con sueño, pues no. Pero no es de un cansancio físico, hermanos. Hablando de todo esto que hemos comentado, ¿cuántas veces? ¿Usted se acuerda aquel pasaje que también ahí en algún devocional lo compartimos? Que está ahí en Samuel, hermanos. Cuando el rey David está con los filisteos y el rey Laquis, si no me equivoco, creo que sí es Laquis, le dice, lo lleva porque David era su guardaespaldas, era su guardia personal. Imagínense, el David que había derrotado a su paladín, a su superhéroe Goliat, era su guardaespaldas de este rey. Entonces van a la guerra y va David con su banda ahí, eran como unos mercenarios, todo su ejército de David. Y los demás reyes, los demás filisteos le dicen, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te pasa? ¿Cómo traes a este hebreo aquí? Entonces Laquis, el rey, lo tiene que despedir. Y ¿sabes qué, David? Pues no se pudo, regrésate. Y David se regresa a Sigal, y cuando va, se dan cuenta que que llegan a su aldea y se llevan a las mujeres, a los niños, queman todo. Y entonces fíjese, a lo que voy es, dice la escritura que lloraron de una forma que ya no tenían ¿qué? Fuerzas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Yo ya no puedo, ya no tengo fuerzas de seguir. Si yo pudiera, sí, Señor, mejor quítame la vida. Yo me quisiera morir. ¿Cuántos no hemos expresado eso, hermanos? En medio de los problemas, en medio de las angustias, en medio de las necesidades, en medio de la aflicción, que decimos, yo ya no puedo. Yo ya no puedo. ¿Cuántos ya no podemos llorar, como decía David? Ya no tenemos ni fuerzas para llorar. Bueno, la única manera, hermanos, la única forma en que nosotros podemos resistir, podemos tener fuerzas en este mundo, ahí está. Pero los que esperan en Jehová, si nosotros esperamos en el Señor, si nosotros tenemos esa esperanza en el Señor, dice la Escritura que entonces tendremos nuevas fuerzas. Y así, hermanos, como las águilas, ¿alguna vez usted ha escuchado alguna predicación? Algunos de nuestros hermanos han predicado sobre las águilas. Hay aves que en su vida se imaginan, ni por su pequeño cerebro les puede pasar tomar las alturas que toman las águilas. Así nosotros levantarán las alas como las águilas. Correrán. ¿Y qué, hermanos? Y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces nosotros podemos ir en esa carrera que nos dice Hebreos. Ahora pues, nosotros, con tan grande nube de testigos, dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? ¿En el pastor? ¿En el líder? ¿En la organización? ¿En la religión? ¿En qué, hermanos? Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué es quién? Nuestro Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Él, hermanos. Pero nosotros debemos de esperar en el Señor. Nuestra esperanza no debe estar puesta en que somos jóvenes, o en que somos adultos, o en que hacemos deporte. Y no le estoy diciendo que eso sea malo. Nuestra esperanza debe estar puesta en Él, en el Señor, en Jehová. Y perdón, hermanos, ya se me fue el tiempo. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, pues yo invito a mi hermano Elías. Pásale, Elías, porque se nos va el tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.
Amén, hermanos.